El País Podcast. El escenario era minúsculo. Un pueblito con muy pocos ranchos de mala muerte, peones, esquiladores, troperos y policías. Un decorado de llanuras, cañadas y pastizales, surcado por un arroyo y por inmensas soledades. En el centro de ese cuadro despojado, 2 ranchos de paja y terrón, un chiquero, la casilla de un perro, un gallinero, un solo galpón. En el paraje El Oro, en algún rincón del departamento de 33, en mayo de 1929, eso era todo lo que tenía la familia Díaz, una fortuna exigua que iba a ser, a la vez, testigo de una tragedia y el origen de una leyenda. Crímenes es un podcast del País conducido por Belén Furment. En el acervo popular del Uruguay, en la narrativa oral hecha de leyendas y de mitos, Dionisio Díaz tiene un lugar especial. Algunos saben que se lo enseñaron en la escuela y que no se lo olvidaron más. Otros no tienen idea, a ciencia cierta, cuándo fue la primera vez que oyeron de aquel niño que salvó a su hermana y se hizo héroe. Están los que ni siquiera recuerdan con claridad lo que hubo detrás de la triste hazaña, ni el crimen, ni el entramado familiar, ni los componentes de la escena del desastre. Pero la idea de Dionisio Díaz, de 9 años y malherido, cargando a su hermanita en brazos y corriendo a través del campo para salvarle la vida, está ahí, en el imaginario colectivo charrúa, como si fuera una estampa. Una estampa que se construyó con el tiempo. Esta historia ocurrió el 9 de mayo de 1929. Dionisio Díaz acababa de cumplir 9 años y vivía con su abuelo, Juan Díaz, que tenía 74, y con su tío Eduardo Faciolo, el hijastro de Juan, en un ínfimo conjunto de casas de barro y caña, a unos 5 kilómetros de la seccional de Mendizábal. Dionisio era hijo natural de María Luisa, soltera, de 29 años. No se sabía quién era su padre, pero las especulaciones no faltaban. Hace casi 100 años, la campaña y los parentescos operaban con sus propios códigos. María Luisa también vivía en esas chozas y tenía una niña, Marina, de apenas 1 año y fruto de una relación con el contrabandista Luis Ramos. A Juan Díaz, Ramos le volvía loco. Le molestaba cómo aquel hombre llegaba a su rancho y disponía a su antojo, usaba sus herramientas, ensillaba su caballo, dormía con su hija. Lo despreciaba, no lo podía soportar. El 9 de mayo de 1929, montado en cólera, Juan Díaz apuñaló a su hija, María Luisa, hirió a su nieto, Dionisio, y terminó matando a Eduardo, su hijastro. Meses después de la tragedia, el primero en narrar aquella escena fue el periodista del País José Flores Sánchez. Lo enviaron a 33 a reconstruir la fatídica noche, y escribió un texto lleno de poesía y de recreaciones. Lo llamó el pequeño héroe del Arroyo del Oro. Uno de los fragmentos dice así: Una sombra más espesa que la de la noche vagaba por los ranchos. El viejo Díaz, metido en su poncho, cruzaba a grandes pasos el espacio entre la portera y el rancho nuevo, donde acababa de entrar Eduardo. En el otro rancho dormían María Luisa, Dionisio y la beba. Un grito angustioso de Dionisio la despertó, haciéndola incorporar en su lecho. «Mamita, el viejo te mata». El viejo, tropezando a su paso, se hallaba ante ella con el cuchillo en la mano. Dionisio intentó interponerse, pero fue apartado de un manotazo. «Es para vos, perra». María lanzó un grito desgarrador. El cuchillo del viejo se había hundido en su pecho. Después, Flores Sánchez, que firmaba aquella nota como Pedro de Santillana, contó los sucesivos intentos de Dionisio por frenar a su abuelo y cómo, en esas intervenciones, recibió un corte en un brazo y otro muy serio en el vientre. Contó cómo el escándalo alertó a Eduardo, el tío del niño, que se trenzó con Juan, su propio padrastro, en un duelo de cuchillos. Y cómo Dionisio, en medio del desastre, rescató a su hermana y con ella se escondió hasta el amanecer. Dionisio Díaz pasó toda la noche encerrado en un rancho. A la mañana, abrió la puerta y, siempre cargando a su hermana, decidió salir. El cuerpo de su tío Eduardo yacía muerto. De Juan Díaz, el asesino, no había ni rastros.
Soplaba un viento helado. Dionisio caminó como pudo, sufrido y firme, los 5 kilómetros que separaban su rancho de la seccional de policía. Dicen que no titubeó y que cada vez que tropezó, logró levantarse. A la comisaría llegó solo, tras dejar a su hermanita en una casa vecina. Eran las 10 de la mañana. Lo primero que les dijo a los policías fue: el abuelo mató a mi madre y al tío Eduardo, y me hirió a mí. Carlos Chelos, uno de los oficiales que lo recibió, lo acostó en una cama, le buscó cuidado, se impactó con la herida. Días después relató: no se podía apretar, estaba malo, no se quejaba. Lo único que expresaba era rabia porque le habían matado a la madre y al tío Eduardo. Es inexplicable que no llorara con aquellas heridas. Mientras la policía iba a la escena del crimen, el doctor Antonio Pisano viajó desde la localidad de Vergara para atender a Dionisio. Lo sedó, lo operó y sugirió llevarlo al centro médico más cercano. El vehículo para trasladarlo recién llegó un día después. Para entonces nadie se explicaba lo ocurrido. Nadie entendía cómo un niño había aguantado tantas horas, tantos dolores, tantos kilómetros, tanto espanto y siempre con su hermana en brazos. Dionisio Díaz nunca llegó al hospital. Murió en la ruta, apenas acompañado. Hay quienes dicen que la herida era gravísima y que dejaba algunos órganos a la vista. Hay quienes aseguran que las lesiones eran leves, pero que la atención escasa y espaciada terminó siendo letal. De Juan Díaz no se supo nada hasta que su cuerpo apareció, 4 meses después, flotando en una laguna. La cincha de cuero enroscada en su cuello sujetaba la piedra con la que se había sumergido. Hay teorías que incluso aseguran que el matador no fue el abuelo Juan. Hay demasiadas zonas grises, demasiado recuerdo dudoso, territorios como arenas movedizas que hacen que la historia, cada tanto, vuelva a temblar. De cosas como esa están hechas las leyendas. En Uruguay, desde 1993 y por una ley firmada en el gobierno de Luis Lacalle Herrera, cada uno de los departamentos del interior del país tiene una escuela llamada Dionisio Díaz. En abril de 2023, Marina Ramos, con 95 años y todavía instalada en 33, fue homenajeada en el Festival del Olimar. La crió su abuela, fue enfermera por más de 30 años y a su primer bisnieto lo nombraron Tiago Dionisio. Marina tenía 9 años cuando se enteró que era ella la pequeña salvada por el niño héroe. Crímenes es una adaptación de Belén Furment de la serie Crímenes que marcaron la historia de José Luis Aguiar, publicada en 2023 en El País. Los testimonios de este episodio son recreaciones realizadas por el equipo del País. La coordinación fue realizada por Valentina Caredio y la edición de sonido por Uicast. Pueden escuchar este y todos los episodios en Spotify y demás plataformas.